Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa semanal, Agenda Social, un programa divulgativo de igualdad, justicia y políticas sociales. Hoy nos vamos a centrar en un tema que coincide con el mes de junio y que tiene que ver con el Día de Reivindicación de Derechos de LGTBI+, ahora, porque hay mucho más que añadir. Y precisamente de ello queremos hablar. Hemos invitado aquí a plató pues, a diversas entidades, asociaciones y personas que nos van desde su punto de vista y desde sus organizaciones a hablar de en qué momento estamos, qué es lo que pues tenemos en la hoja de ruta y sobre todo poner en común algunas cuestiones. Les invito a que participen, a que estén presentes y escuchen atentamente. Comenzamos con el debate. Bueno, pues estamos con Mónica Hernando, bienvenida a nuestro plató, a nuestro programa. Muchas gracias. Ella es la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco y, bueno, principalmente el tema legal está sobre la mesa, estáis ahí trabajando intensamente. Estamos trabajando intensamente desde la perspectiva de derechos humanos en muchos ámbitos y, por supuesto, también con el colectivo LGTBI. No solo en el ámbito legal, pero sí desde la perspectiva de derechos humanos. Importante hablar con las personas implicadas porque esa es la demanda real que hay que llevar a cabo y solucionar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues seguimos también con Elena Olartúa, bienvenida a nuestro programa. Ella es de Aldarte y también de la red Era Berean. Bueno, yo sé que a nivel colectivos lo que me interesa sobre todo es un poco que expliquéis un poco qué es lo que estáis trabajando en estos momentos, ¿no? Hay diversidad de colectivos, por supuesto no están aquí en plató todos y todas las que forman parte de colectivos, pero sí una buena representación. Elena, bienvenida a nuestro programa. Es que ricasco. No sé cuál es la línea de trabajo más inminente que tenéis sobre la mesa. Bueno, como Era Berean, que es la red del Gobierno vasco por la igualdad de trato y no discriminación, pues en este ámbito LGTBI pues tenemos como esos dos ejes de trabajo, ¿no? Todo el tema de sensibilización y formación y todo el tema que tiene que ver, pues como dice el propio título de Contra la discriminación, pues el acompañamiento y la atención y asesoramiento a las víctimas, a las personas que han sufrido algún tipo de discriminación por ser del colectivo LGTBI. Hablaremos de algunos datos que a pesar de parecer buenos tiempos y que hay apertura mental, todavía hay gente que no lo ve nada claro, ¿eh, Elena? Sí, es verdad que acabamos de pasar el 17 de mayo, que es el Día contra la LGTBI-fobia, y pues sí, tenemos que decir que se producen, que se dan a nivel de Euskadi, pues incidentes y episodios de LGTBI-fobia y que como sociedad pues que tenemos que seguir luchando desde todos los ámbitos pues para erradicarlo. Hablaremos también de ello. Vamos a seguir presentando pues a más gente que está con nosotros en el programa, con nosotras. Saray Montes, de Berdindu, pero también de otras organizaciones. Sí. Cuéntanos un poquito en estos momentos, que después además hablaremos hoy precisamente de esta entidad, Berdindu. Veremos el local, veremos a compañeros o compañeras tuyas también a través de un reportaje que ha hecho nuestro compañero Ibai, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo estáis en estos momentos? Pues mira, Berdindu es el Servicio de Atención al Colectivo LGTB de Gobierno Vasco. Y ahora mismo tenemos 3 oficinas a pie de calle, una en cada capital de las 3 provincias. Y lo que nos dedicamos es a todo lo que tiene que ver con orientación y asesoramiento, tanto al colectivo como a familiares y allegados. Unos datos que aumentan cada vez más también. Sí, es decir, que hay una verdadera necesidad de orientación, ¿no? en muchos temas que iremos contando a lo largo del programa. Gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Gaizka Tobar, desde el punto de vista educativo, Berdindu Eskola, qué importante la educación, transformadora. Totalmente. Además es la base, es por donde tenemos que iniciar todo el cambio social, ¿no? Y bueno, la verdad es que es importante, formamos parte de lo que es la red de Berdindu, entonces sería la patita que nos encargamos del sistema educativo, ¿no? Claro. Tanto con alumnado como con lo que es el profesorado y también pues las familias que forman parte también de esa parte. Seguramente cuesta menos educar a los y a las menores que a los padres y madres. Pues en principio de primeras diríamos que sí, pero ya tienen su mochilita y tienen también todos estos prejuicios que vamos inculcando de forma inconsciente muchas veces a los más chiquis y a las más chiquis. Entonces
al final dices, qué fácil sería si desde el inicio, desde abajo del todo, digamos, desde más chiquitines, se trabaja, pero muchas veces se va dejando, se va posponiendo, sí. Y entonces cuando nos encontramos en secundaria, muchas veces al alumnado ya tienen pues toda esa carga de prejuicios y de estereotipos y de falsos mitos que luego es difícil de desmontar. Hay una clave importante, ¿no? Y es que los niños y las niñas aprenden por imitación más que por lo que se les dice. Es decir, si tú no predicas con el ejemplo... Correcto. No y además es que es cosa de los mamíferos, ¿no? O sea, al final, como aprendemos es imitando. Lo que vemos lo imitamos y ese es el problema, que imitamos muchas veces cosas que no deberíamos claro, imitar. que no son las adecuadas, ¿no? Habría que primero a veces desaprender para volver después a aprender. Bueno, pues a nivel educativo, ¿cuántas cosas hablaríamos? Tendríamos un programa solo con este epígrafe. Sí que es cierto que en el mes de junio, precisamente, se celebra el Día del Orgullo LGTBI, y bueno, con un montón de actos, celebraciones, es decir, se muestra un poco más en la calle, pues no solo los colores, ¿no? Que a todos nos hace, pues nos gusta ver ese colorido que tiene mucho sentido, mucho significado y que sobre todo intenta transmitir esa diversidad, ¿no? Pues diversidad sexual, diversidad afectiva, y que cada vez se va ampliando más, por cierto, a nivel lenguaje, a nivel registros. Ya en muchos formularios ya no solo tenemos masculino, femenino, sino también otros. Nos hemos salido del binario, vamos ampliando horizontes. ¿Creéis que la gente en la calle tiene claras las diversidades que existen en estos momentos en la sociedad? Ya podéis hablar libremente. No. No. No, tenemos clarísimo que no. O sea, hay una amplísima variedad dentro de todo lo que tiene que ver con la diversidad. Y sí, es cierto que lo que se ha oído de manera más histórica, lo que tiene que ver con gays y lesbianas, pues en el ideario colectivo está ubicado. Eso está un poco más claro, ¿no? Eso está ubicado, pero cuando les empieces a hablar de lo que tiene que ver con identidad sexual y todo este tipo de cosas, ahí mucha gente se pierde. ¿Pero creéis que es por temor a no saber, ¿no? Al final lo desconocido genera incertidumbre o temor, o porque no terminan de asimilar, ¿no? Que alguien, bueno, pues nazca de una manera y cambie o de sexo o de orientación, etcétera? Es decir, ¿cuál es el miedo de la gente, ¿no? A no comprender, porque al final todos podemos buscar un poco esa información y comprender, ¿no? Las cosas. Yo creo que tiene también mucho que ver con la demasiada información que hay ahora mismo también en las redes sociales. Por un lado también el hecho de que a lo mejor pues hay gente que no quiera entrar no tenga el interés de saber las realidades y la diversidad que existe, pero al final, sobre todo, yo hablo desde la parte más que me toca, de la gente joven. Reciben tanta información que a la vez se vuelve desinformación, porque son paradigmas, son formas de entender la realidad, de cómo me entiendo yo dentro de este mundo, ¿no? Como el hombre que soy, como la mujer que soy, o bueno, pues dentro de los no binarismos. Y claro, recogen esa información de diferentes vídeos, de diferente información, iba a decir de lecturas, pero no, básicamente de la gente joven. Vamos a dejarlo ahí. Sí, entonces recogen toda esa información de un lado, de otro, y al final crean su propia idea, que muchas veces no es la adecuada. Entonces, es verdad que igual lo que tiene que ver más con el deseo erótico, con lo que es la homosexualidad, bisexualidad, todo esto que tiene que ver con la orientación, pues lo tienen un poquito más calado, pues porque llevamos ya históricamente igual más años trabajándolo. Aún así todavía hay mucho recorrido, porque cuando dicen las cosas están cambiando, no, hemos aprendido a ser políticamente correctos. Y el alumnado también lo hace así, pero ya lo que dice Saray, tema de identidades, y yo creo que entre que pasan un poquito, o sea, dicen otra vez con esta chapa de ideas, y como tienen que pensar... O sea, que al final la gente que se pone un poco en órbita para comprender, ¿no?, digamos, todos estos temas, es cuando, por ejemplo, imagino, ¿no?, acuden a Berdindu, acuden a nivel educativo o a distintas entidades del gobierno vasco, porque les afecta directamente, ¿no? Tienen un niño o una niña que no se siente, ¿no?, que está planteando otras circunstancias y dicen, ¿cómo me enfrento yo a esta situación? Hay una demanda de información y incluso de formación más directa, ¿no? Cuando te afecta directamente es cuando a veces te pones las pilas y quieres, en el mejor de los casos, entender, por lo menos, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel de sensibilización social, o sea, más allá de lo que es la formación y la información, que es fundamental, y comparto totalmente que hay mucha desinformación, a nivel de sensibilización social yo creo que sí que se ha avanzado, o sea, si nos comparamos con hace 30 años, sí se ha avanzado,
pero también es cierto que son procesos que llevan su tiempo, ¿no? Y que igual se ha avanzado durante muchos años en el tema más de orientación sexual, algo de identidad, pero muy poco, y en los últimos años es cuando se ha trasladado, hablo del ciudadano de a pie, ¿no? de mi madre, de la gente que está en la calle, de la gente normal, o sea, normal me refiero con una educación básica, o sea, que no están metidas en colectivos, que no están igual metidos en este tema y tienen tanta información, sino que tienen pues, lo que ven en los medios y de repente sí que están recibiendo un bombardeo de información muy grande, ¿no? Y aun con buena intención a veces es difícil, ¿no? Entonces ahí la labor de sensibilizar y de visibilizar yo creo que es importante. Y el tema del 28J, igual que el 17 de mayo, igual que, o sea, yo creo que en parte sirven también para, por un lado, no solo orgullo, la gente que siente y que pueda salir a la calle a decirlo con orgullo, sino también para visibilizar y hacer como gota de rocío, ¿no? Que vaya calando en la sociedad, que hay una sociedad muchísimo más diversa que la que teníamos o tenían nuestros haitites y nuestras mamás en sus cabezas hace 40, 50 años, ¿no? Y que la sociedad es otra cosa a día de hoy. También lo era entonces, pero igual estaba escondida y a día de hoy, afortunadamente, y con mucho trabajo por hacer, pues ya no tiene que estar escondida del todo. Yo creo que también, por lo menos como Red Era Berean, yo creo que también es importante que la gente conozca, pues bueno, ¿no? En esa ruta, como solemos decir algunas veces, en esa ruta de la intolerancia, pues alguien que ha sufrido prejuicios, estereotipos, que todo va como en la base, y si eso va increciendo, pues hay gente pues, que sufre algún episodio discriminatorio, algún tipo de agresión, delito de odio y demás, ¿no? Pues yo creo que también es importante que la sociedad sepa también dónde acudir, ¿no? La víctima como víctima y el resto de sociedad que también acompaña y que tiene que acompañar y que tiene que responder, pues cómo atender y cómo acompañar a esas víctimas pues, de situaciones de LGTBI-fobia, ¿no? Y en Era Berean que se aunan esas tres miradas, de mirada migrante, mirada gitana y mirada LGTBI, pues también desde esa interseccionalidad pues hemos tenido víctimas que son migrantes y LGTBI, mujeres trans que vienen de fuera, personas gitanas que son LGTBI, bueno, en esa heterogeneidad y pluralidad, pues también un poco atender y acompañar pues, a quien sufre esos episodios cuando la gente y la sociedad pues no respeta. ¿Creéis que cuando una persona se siente agredida, ¿no? O agredida, o pues no solo físicamente, ¿no? Sino también verbalmente, en estas circunstancias, sabe dónde tiene que acudir, sabe cómo puede defender sus derechos? Yo creo que ahí nos falta mucho por visibilizar también, ¿no? Fíjate, el tema de la violencia machista, ¿no? Cuántos años llevamos luchando desde el feminismo, y no solo desde el feminismo, pero especialmente desde el feminismo, para el tema de violencia machista, y yo creo que hoy en día sí que más o menos se conoce que hay unos servicios, que hay una atención, que hay un servicio de atención a la víctima, incluso cuando hay una agresión, los municipios, las instituciones saben cómo actuar, hay unos protocolos. En este tema estamos en ello, y eso es un indicador de bueno, pues de todo lo que nos queda por hacer a nivel de sensibilización social, ¿no? También de que la gente conozca, y a nivel de que las propias víctimas sepan dónde acudir, que se conozca que existe un servicio como Berdindu, que existen entidades sociales que atienden, que está el servicio de atención a la víctima, que está Era Berean, que está la Ertzaintza también, pero que bueno, igual antes de llegar a la denuncia pues puedes acudir a alguien que te acompañe, que te asesore, que a veces igual ¿no? te diga. Sí, en la red Era Berean yo creo que una cosa importante, y desde el origen que yo creo que es un tema muy potente de la red, es que está formada por asociaciones, y es verdad que cuando alguien sufre algún hecho discriminatorio, lo que conoce muchas veces es lo que tiene más de cerca, ¿no? Pues una entidad, porque ha estado, porque ha pasado, porque alguien conoce que ha pasado por ahí, ¿no? Entonces, esas antenas, es decir, esas antenas que hacen las entidades, perdón, las asociaciones, yo creo que es un punto muy potente. Y luego también, como decía Mónica, ese asesoramiento y ese acompañamiento para valorar en cada caso cuál es la estrategia a abordar, ¿no? También un poco por evitar falsas expectativas o que la víctima, pues una doble victimización y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ese asesoramiento previo, porque luego la red Era Berean también tiene una comisión jurídica que valora y demás, ¿no? Entonces yo creo que la gente sepa dónde acudir para no ir muchas veces como esa expresión de pollo sin cabeza, que te pasa algo que te impacta mucho, porque emocionalmente cuando alguien es víctima de LGTBI-fobia, de una agresión, de un insulto, pues lo primero que te deja es descolocado o descolocada, ¿no? Entonces ese acompañamiento desde el minuto uno en todos los ámbitos yo creo que es muy importante que haya también información. Y además no solo es la afección que le pueda acontecer personalmente, ¿no? Internamente, sino que puede ser en un entorno laboral, puede ser en un entorno médico, puede ser en un entorno social, cultural,
incluso institucional, quiero decir. ¿Creéis que está calando en estos ámbitos en los que comento? ¿Creéis que están cambiando también las cosas o que todavía hay que, bueno, pues no sé, a nivel asistencial, a nivel institucional, a nivel educativo, ¿no? Que en los colegios, por ejemplo, también se está trabajando mucho desde los más pequeños y pequeñas? A nivel educativo yo sí que tengo que decir que, por ejemplo, infantil y primaria sí que están muy metidos y metidas en intentar por lo menos aprender a dar pasos, ¿no? Eso es, y de trabajarlo y de implicarse, ¿no? En secundaria depende un poquito también más del profesorado, que también hay buena predisposición en general, hay excepciones como en todo. Luego ya en el mundo laboral, pues igual vosotras tenéis más información, pero a mí me da la sensación de que es como que no interesa, ¿no? O sea, un poquito lo que comentabas antes también de si la gente tiene ese interés. Pues no sé, yo sí, yo ahí creo que estamos patinando como sociedad. Por ejemplo, el plan de igualdad, ¿no? También es integrador en este sentido, ¿no? Con el tema de la igualdad, con el tema de la diversidad. No sé, son pequeños, ¿no?, hitos que se van logrando. Hombre, no sé si luego tienen efectividad a nivel real. Ámbito laboral, pues uno de los problemas del ámbito laboral con el tema de la diversidad es el tema de la visibilidad, ¿no? Pues todos y todas tenemos miedo a perder el empleo, que es una de las cosas fundamentales. Entonces, claro, la visibilidad como persona LGTBI en el ámbito laboral, pues todavía a muchas personas les cuesta. Es decir, eso es como un submundo, es decir, yo aquí paso 8 horas, aquí esto es un tema aparte y luego yo ya en mi otra vida pues funciono, ¿no? Pero bueno, yo creo que una aspiración es a que la gente pueda visibilizarse en todos los ámbitos de su vida sin miedo ni a ser discriminado o discriminada, ni a que te echen del trabajo, que tengas algún tipo de situación conflictiva o que te agredan en la calle. Sí, yo creo que hay lo mismo que en los puestos laborales, o sea, lo que son las empresas y demás, más así a nivel privado. Los institucionales se están poniendo un poquito más las gafas moradas. Faltaría ahora estas gafas ya más arcoiris, ¿no? Arcoiris, perfecta, claro. Para que empiecen a... Un poco lo que decías, ¿no? O sea, una persona transexual en un centro de trabajo, según en cuáles, pues de hecho tendrán, igual Sara sabe más de estos datos, pero la tasa de desempleo, por ejemplo, en ese colectivo es brutal. Entonces, esto viene por una razón, y es precisamente que les falta esas gafas, todo lo que es la parte... Sí, es así. O sea, al final venimos históricamente de que el colectivo de personas transexuales hemos llegado a manejar cifras de desempleo superiores al 90%. Éramos el colectivo social más discriminado a nivel laboral que existe, o sea, por encima de expresidiarios y de cualquier otro colectivo. Entonces, sí es cierto que vamos mejorando poco a poco, pero mi lectura personal no tiene que ver con que como sociedad en esto hayamos mejorado porque nos está interesando y tal, no. Mi lectura personal es otra totalmente diferente. Antes las personas transexuales lo decían muy tarde, tenían unos niveles de discriminación brutales, ahora lo dicen muy prontito. Cuando lo dices muy pronto empiezas los tratamientos pronto, por lo tanto luego no se te nota. Eso influye en que, como cuando voy a la entrevista, no se me nota, no me discriminan. A nivel médico, por ejemplo, sí que estáis notando que bueno, que es que hay mejor receptividad, ¿no? Que se puede llevar a cabo pues un cambio, etcétera. A ver, antes, incluso a nivel educativo. Bueno, de hecho las cifras, ¿no? A nivel, según el estudio Ikuspegi, ¿no? Hay muchos, se detectan muchos niños y niñas en los colegios que tienen un cambio, ¿no?, de orientación sexual, etcétera, y se trabaja desde antes, con lo cual hay un acompañamiento, imagino, a nivel informativo de los padres y madres, pero también a nivel salud, a nivel trabajo, ¿no? En conjunto de distintas instituciones, legal, sí, etcétera, claro. Etcétera. Al final está, por un lado está Verdindu, por otro lado, para todo lo que tenga que ver con temas de identidad sexual está la unidad de género del Hospital de Cruces. Verdindu, que está desde el 2002, que tampoco es centenario, quiero decir, que sí, es antes de ayer prácticamente. Tampoco llevamos ahí mucho, pero por eso, bueno, llevamos. Son entidades que se van generando porque hay una necesidad, claro, ¿no? En el colectivo social. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Verdindu, efectivamente. Y bueno, ya que estamos hablando de ello, además, pues este abanico, ¿no?, multicolor del que hablábamos, con la información, por cierto, toda a través de la página web, donde tenéis también pues los distintos lugares donde pueden ir de forma... ¿Se puede ir de forma presencial? Sí. Qué bien. En plena pandemia se abrieron las oficinas. En la pandemia estaba todo el mundo encerrado y nosotros montando las oficinas. Mandando al pintor, sí, ¿no? Y mandando a... Era como me paren y tengo que ir ahí con el pintor. Hay unos datos importantes, ¿no? ¿Cuánta gente se ha atendido
Pues sin tener la memoria delante, no sé decirte... Tengo yo algunos datos y Mónica también, lo sé. No los he apuntados. Tengo los datos. Pues que aumentan los incidentes de odio, ¿no? Eso sí que también es cierto. Sí, eso es cierto. Eso lo iba a haber comentado yo antes cuando estabais hablando del tema. Ha dicho Mónica que como sociedad hemos avanzado mucho. Y eso es cierto, o sea, desde la época de mis padres o mis abuelos hasta el día de hoy hemos avanzado un montón, pero yo diría que estuvimos avanzando hasta hace unos años y de unos años para acá hemos empezado a retroceder. ¿Y por qué crees? Porque yo no me hubiera imaginado hace 10 años que en un pueblo de Vizcaya a un chico por ser homosexual le den una paliza entre 8. Y esto ha ocurrido hace... Un año. Cuando ha sido sí, un año, ¿no? Más o menos. Un año, sí. Y eso hace 10 años nadie del colectivo nos lo hubiéramos ni siquiera imaginado. Pero también es verdad que yo creo que es un tema también de visibilidad. Es decir, yo creo que existe una LGTBI-fobia estructural y luego hay una punta del iceberg que cada vez se ve más. Que igual antes... Claro. A alguien al que le pegaban una noche de un sábado una paliza o le decían maricón de mierda y le agredían, no se atrevían ni a ir a la comisaría, te lo tragas y te vas a tu casa. Y aquí, ya, en ese punto, lo que hay es una respuesta social que yo creo que es muy positiva, es decir, la sociedad sale ante una agresión porque también estás proyectando una respuesta social, como diciendo estos comportamientos socialmente en un pueblo, en una sociedad, no los admitimos, y como víctima, pues igual hace 10 años o hace 15 no te atrevías ni a decir esta boca es mía, y ahora igual conoces de recursos en los que una recera verean o otro tipo de recursos públicos o de asociativos, pues igual no eran tan visibles o no se conocían tanto. Quiero decir que ahí también es un tema de número, pero que yo creo que también el tema de los números cuando crece es un tema de sacar a flote cifras que antes no existían. Sí, es decir, el informe de Eraberean de cada año, pues desde hace un par de años o 3 también se coordina con el de la Cátedra de Derechos Humanos de la UPV. Entonces, te va dando una fotografía cada vez más real de datos que igual han estado ahí tipo iceberg ocultos y solo se veía la puntita de los casos más graves, pero que yo creo que también ahí hay un punto de que la gente también se atreve a denunciar, de que la gente también se atreve a decir he sido víctima de una situación. Yo muchas veces en Eraberean, cuando viene una víctima a alguna de las antenas, o yo como abogada de la red Eraberean, le preguntas esto es la primera vez que te ha ocurrido y muchas veces la respuesta es la primera vez que me han pegado. Es decir, igual tiene tan interiorizada esa persona y tan naturalizado y la percepción de que si denuncio no va a servir para nada o para qué voy a ir a decir que me han llamado travelo, maricón o tal, pues me lo he callado. Igual la vuelta de tuerca es una agresión y aquí ya tengo miedo y me asusto y entonces tomo medidas. Pero eso estaba ahí. Sí, que otra cosa es que se atreva. Se ve, ¿no? Claro, pero y otra cosa es que me atreva el pozo de otras cosas a no dejarlo pasar, a no interiorizarlo y a no... pues bueno, a asumirlo como algo que esto es lo que viene en el precio de ser LGTBI, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo manifestaciones, perdón, Mónica, estamos viendo algunas imágenes que son campañas que se han llevado a cabo, pues manifestaciones de colectivos, es decir, movimiento hay, visualización también y respuesta social también. Eso, más esfuerzo, pues por intentar resumir o transmitir, ¿no? Pues ya sabemos lo que es a través de medios de comunicación y a través de campañas promocionales, pues días, como decíamos antes, ¿no? Poner el foco en ciertos temas para que, bueno, no solo se reflexione de ello, sino para que también, si hay casos o hay sucesos acontecidos al respecto, pues que se sepa, ¿no? dónde acudir. Sí. No, yo, bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que decían antes Sara y Elena, ¿no? No deja de sorprender, o sea, también que haya ese tipo de agresiones tan brutales a día de hoy, ¿no? Como pasa también con, no es por comparar, ¿no? Con violencia machista y con violencia homofóbica. Que la violencia nunca se termina de entender, pero ahí lo está. que pasa que sí que es cierto, yo también comparto, lo cual no le quita importancia y no le quita que tengamos que trabajar y mucho, ¿no? A que antes había una agresión y la agresión se registraba como agresión, no se le ponía el apellido de además, claro. O sea, me han agredido, pero es que me han agredido por mi identidad, por mi orientación, porque la agresión ha venido con motivada, insultos, ¿no? O con comentarios, y antes quedaba registrada una agresión y no tenía puesto el apellido, claro. ¿No? Y también esa percepción antes, o sea, en las estadísticas también, los estudios que se están sacando últimamente, tanto a nivel de la juventud como el que vamos a presentar próximamente de Ikuspegi,
Claro, un porcentaje altísimo dice que ha sido altísimo de la población, que ha oído chistes, pues eso, sobre maricones, sobre tal, o sea, que eso antes, no sé, estaba como normalizado en general a nivel social, y ahora cada vez nos choca más y nos tiene que seguir chocando porque al final no deja de ser, no sé si micro, pero también es una discriminación. No es lo mismo, obviamente, a que te den una paliza, pero es el germen, ¿no?, que luego puede provocar que algunos lleguen a darte una paliza, y si no lo paras ahí, ¿no?, igual que Entonces yo creo que sí que hay esa mayor sensibilidad ante estas cuestiones, y eso hace que las cifras también cambien, ¿no? Por eso hay que seguir estudiándolas para seguir teniendo una perspectiva en los próximos años, si seguimos trabajando en sensibilización e información, si esa evolución, bueno, pues cómo va, ¿no?, ir siguiendo. Y también unido a eso, creo... ¿Y hacia dónde, no? Creo que yo sí creo que hay mayor sensibilidad y mayor aceptación hacia la diversidad o de promoción de derechos, pero eso también va unido a que igual un sector que es minoritario haya salido con más fuerza en contra, ¿no? O sea, no podemos estar ajenos a eso, pues determinados mensajes, discursos de odio que están por las redes sociales, incluso en los propios colegios. Yo alguna vez, no sé quién de vosotras probablemente me contaba, ¿no?, que pues que sí que yo lo veo en mis hijos, vas a un aula y saben mucho más de lo que sabíamos nosotras con su edad, y en general la percepción es muy abierta y positiva, pero los que están en contra tienen un discurso mucho más radical y más abierto que lo que podía haber, ¿no? Entonces yo creo que jugamos con ambas cuestiones, y eso es un reto tremendo para trabajar, ¿no? Absoluto. Bueno, que hablamos de Berdindu, vamos a saber un poquito más. Hemos estado, nuestro compañero Ibai, que ha estado en las instalaciones, y bueno, pues vamos a no solo verlas, sino a saber qué nos cuentan. Hoy descubrimos un servicio público vasco muy importante que da atención y ayuda al colectivo LGTBIQ+. Se llama Berdindu, y vamos a conocer sus instalaciones. Vamos a tocar la puerta y a ver qué descubrimos dentro. Nos encontramos ya en el interior de la oficina Berdindu, aquí en Deusto. Bueno, la oficina que tenemos en Bilbao está concretamente en Deusto, y estoy con Ares, que en primer lugar me gustaría saber qué es Berdindu. Bueno, pues Berdindu es un servicio público de gobierno, es un servicio de acompañamiento, asesoramiento al colectivo LGTBI, familiares y allegados. Aparte también abarcamos educación y varios temas. Estamos en Deusto y me gustaría bueno, decirle a la gente exactamente la dirección y cómo pueden hacer si necesitan ayuda en este caso. Bueno, pues la dirección es Ramón y Cajal 2, bajo, ya van a ver enseguida, en cuanto entren en la calle, el cartel Berdindu, y acceder o bien llamándonos o bien por un correo electrónico o en la web, pidiendo cita o apareciendo aquí directamente, y ya está, se les atiende. Es bueno, un servicio importante para las personas que se encuentran dentro de, bueno, del colectivo, pero también para familiares. Es decir, pueden venir tanto en solitario como en conjunto. Bueno, explícame un poco cómo se suele proceder en estos casos. Bueno, pues en estos casos, si viene la persona usuaria sola, se la atiende sola, y si viene con el familiar, se la atiende a todos. Lo que sí, los menores obviamente tienen que venir acompañados de sus padres. Supongo que daréis toda la información, por ejemplo, en el tema de la transexualidad, ayudaréis, igual con algunos trámites que los padres muchas veces desconocen, incluso las propias personas, me imagino. Eso es. Aparte, bueno, el servicio también tiene una característica, que es, en el caso de las personas transexuales, la persona usuaria puede elegir ser atendido o atendida por una persona de su mismo sexo. Quiero decir, un hombre transexual puede pedir ser atendido por un hombre transexual, y una mujer transexual por una mujer transexual, lo cual hace entre iguales compartir experiencias, y eso ayuda bastante. Los usuarios suelen agradecerlo bastante. Aparte de ayuda y asesoramiento, tenemos un espacio que ahora no tenemos montado, pero es para ofrecer charlas e información a grupos y muchas más cosas. Bueno, pues el espacio es sobre todo para dar formaciones a profesorado, monitores de tiempo libre. Eso lo lleva a la parte de educación de Berdindu.
Y dentro de eso también hacéis charlas en colegios y bueno, todo tipo de grupos, diríamos, que están en desarrollo y crecimiento, entre comillas, y ofrecéis esa parte también. Exactamente, se da educación tanto al profesorado como al alumnado, se hace consultorías, se da también a familias formaciones quien lo solicite. Y ahora, como último mensaje, me gustaría que te dirijas a la gente que pueda necesitarlo, es decir, cómo hacer ese llamamiento para que la gente se acerque a Verdindu y no tenga ningún tipo de miedo, porque en algunos momentos, por desconocimiento o porque nos da un poco de miedo meternos a una oficina o tocar un timbre, ¿qué les dirías a todas esas personas? Bueno, pues que no lo duden, si necesitan ayuda, asesoramiento, que toquen el timbre, que nos llamen por teléfono. Yo soy un hombre transexual, mi compañera que está aquí es una mujer transexual. En las oficinas siempre hay gente del colectivo. Vayan a encontrar iguales, entendimiento, comprensión, asesoramiento y compañía, eso sin duda. Bueno, un servicio que no solo está en Vizcaya, sino también en Guipúzcoa y en Álava. Es decir, que bueno, un centro de información, como veíamos, con personas que hablan a personas para apoyarles, para informarles. No sé un poco cuál es el perfil tipo de la gente que acude a buscar esa información. De la gente que llega. O sea, yo diría que en la oficina en la que estoy yo, en Vizcaya, lo que más me llega de lo que tiene que ver con las atenciones son personas que vienen con cuestiones que tienen que ver con la identidad. Lo más. Eso y gente del mundo educativo que llama preguntando por la parte de Verdindu Escola. Vale. O sea, que les interesa, ¿no?, formarse o tener cierta es. información. Está muy bien, porque esa muestra de interés, ¿no?, es un buen comienzo. Sí, al final los centros educativos, cuando se encuentran con una situación, que hay que decir que algunos centros educativos, por iniciativa propia, sin que haya nada, toman esa determinación de formarse o de adquirir unos conocimientos, pero generalmente suele ser cuando me encuentro con una realidad, ¿qué hago? Y entonces es cuando empiezan a buscar la información, y ahí sí que, pues bueno, pues, o bien a través de berritzegunes, o bien a través de las familias, muchas veces también que les dan la información, pues llegan a nosotras y bueno, pues activamos ya todo el mecanismo, ¿no? Todo lo que es el proceso. Para poder entender mejor las cosas. Realmente, bueno, hay muchísimas leyes, hay muchísimos cambios que sí que se están produciendo, son reales, ¿no? Tengo aquí algún dato, por ejemplo, el Parlamento Vasco aprueba una proposición no de ley en apoyo a la despatologización de la transexualidad. Esto es del 2010, quiero decir que son datos muy recientes. El plan de trabajo LGTBI, la ley de no discriminación por motivos de identidad, hasta el Athletic está implicado, ¿no?, según en el 2012. Bueno, pues son pequeños pasos que significan, bueno, pues significa una aceptación muy importante para todas las personas que están, ¿no?, pues que necesitan decir quiénes son a viva voz y con orgullo, y nunca mejor dicho, ¿no?, según la fecha en la que estamos. El tema de la prevención de violencia de género, en fin. A nivel normativo, Mónica, tenéis ahora mismo una ley importante, ¿no?, con el documento transitorio de identidad de género, que está sobre la mesa porque hay personas bueno, pues que quieren hacer un cambio de identidad sexual y, claro, durante el proceso a veces están en un limbo inexplicable, pero legalmente tienen que tener unos derechos. Más de 300 personas, 331 personas lo han solicitado, ¿no? Sí, a ver, en Euskadi tenemos una ley sobre las personas, de derechos de personas trans desde el año 2012, que bueno, pues luego otras comunidades, ahora sabemos que en el Estado también están trabajando. Claro, porque la competencia es autonómica. Parte, también hay parte y parte. Hay parte que es autonómica, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver luego con todo lo que conlleva de derechos a nivel sanitario, como decía Saray. Además, es importante que los niños y niñas ahora se sienten más libres para decir desde el principio lo que son, cosa que antes pues no se
había esa, y se decía lo que se es mucho más tarde, ¿no? Claro. Y eso no se les daba voz de algún modo, ¿no? Bueno, o no estaba el contexto No se les como escuchaba está más bien, ahora, quizás. y entonces eso supone que todos los derechos que tienen estas personas pues iban mucho más tarde, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues hay niños y niñas que dicen lo que son desde el principio, porque lo son, O por lo menos plantean las dudas para que se les escuche, para que... No, los críos no tienen duda de lo que son, Sí, ¿no? Yo creo que no tienen duda de lo que son. Las dudas pueden estar más en el entorno, hasta saber un poco qué está pasando, ¿no? Y es normal, pero un niño y una niña sabe lo que es. Y lo que hace esta ley es la ley de 2012, que fue reformada en 2019 que incorporó lo que es la autodeterminación de género, es decir, no tiene que haber ningún informe médico que te diga lo que tú eres, con que tú digas lo que tú eres ya está. Y ahora está en el Parlamento una modificación que amplía y mejora, yo creo, esa ley, ¿no? De esa ley surge una obligación para el Gobierno, que es el ofrecer a las personas trans una documentación transitoria. ¿Por qué? Pues porque desde el momento en el que dicen yo soy, pues yo no soy Mónica, soy Alberto, desde ese momento hay que empezar todo un trabajo, ¿no? Claro. Y un trabajo que afecta a todas las esferas de tu vida, desde al registro civil, a tus documentos, a la parte sanitaria, por supuesto, en el registro civil eso no es competencia de Euskadi. Entonces lo que hicimos en Euskadi es decir, bueno, nosotras en el momento en que esa persona, en base a ese decreto, le damos una documentación transitoria que con su identidad sentida, que tiene vigencia solo en Euskadi, y lo que hacemos además es de obligación a todas las administraciones públicas que tomen en consideración esa identificación, esa documentación transitoria, y que traten a la persona como lo que es realmente y no como lo que se le supuso al nacer, ¿no? Entonces, No, eso, y esa documentación está en marcha desde 2016. Y es cierto que unas 300 personas han ya solicitado directamente al Gobierno vasco esa documentación. Es cierto que no se conoce todavía lo suficiente, hay muchísimo, la mayoría o una gran parte de esas personas que han solicitado esa documentación son menores de edad, y eso yo creo que se debe a un trabajo de las asociaciones Naisen y Respetus principalmente, ¿no? Que conocen y que están incorporadas en este proceso, pero personas que no están en ninguna asociación, o personas que también hay bastantes personas inmigrantes, que también es por un trabajo, yo creo que de coordinación muy bueno que se está haciendo con las entidades, pues como SEAR, que trabaja con personas que llegan, que muchas piden asilo precisamente porque han sido perseguidas o amenazadas por su identidad, y conocen esta documentación y la solicitan, pero bueno, va creciendo anualmente y esperemos que siga creciendo, no porque tenga que crecer, sino para que todo el mundo que se vea en esa situación sepa que tiene este derecho y acuda a él. Claro. Como siempre, Euskadi además pionera, ¿no? Fuimos pioneros y ahora tenemos que, después de tantos años, hay que reactivarse otra vez y seguir apostando por ello. Línea. Sí. Sí, no, iba a comentar un poquito lo que ha dicho justo ahora Mónica, que esa ley es muy importante para las personas migradas porque la ley estatal del 2007 no se les aplica a las personas extranjeras. Entonces, claro, cuando alguien viene de otro país, como decía Mónica, huyendo de situaciones de transfobia, de un abanico de países pues que puede ser desde África, Latinoamérica y demás, pues que por lo menos hasta el límite de las competencias, un número de identificación de extranjero no le van a cambiar, la documentación que depende del Estado no le van a cambiar, pero bueno, muchas veces la vida de la gente, pues en su 80% es mi ambulatorio, la unidad de cruces en este caso, entorno de poder hacer algún tipo de curso, empadronamiento y demás. Entonces es verdad que facilita mucho y que las personas migradas que quedan fuera de la otra ley, y creo que también del proyecto estatal ahí se están peleando, que también creo que esta vez les dejan otra vez fuera, pues yo creo que es un paso muy importante, por lo menos aquí a nivel de Euskadi. La ley realmente al final lo que hace es dar cobertura a la terminología en la que luego las personas van a poder operar, es decir... funcionar en el día a día. Al final es verdad que una persona trans que es solicitante de asilo, pues cuando vaya a la Policía Nacional a hacer los trámites no va a poder ahí, pero bueno,
pues bueno, esas excepciones, conociendo un poco cuáles son los techos de competencia, pero en el resto del día a día sí que facilita mucho, pues eso, un tema sanitario, el ambulatorio, personas que puedan estar haciendo algún tipo de o búsqueda de empleo activa o cursos, pues, claro, bueno, claro. UPV, o sea que Pero hay muchos ámbitos. A nivel de Euskadi, porque Euskadi, claro, también Euskadi, una persona comentabas. trans que viva en Euskadi y tiene su tarjeta de Osakidecha con su identidad, pero claro, si sale de vacaciones a otro lugar y se rompe una pierna, no le vale. Sigue siendo como originariamente estaba en su DNI. Hasta que se cambie en el registro civil, que eso sí es competencia de... Pero como es extranjera y no se lo van a cambiar en su país de origen, pues claro. Pero que me imagino que a nivel legal tiene que quedar registrado perfectamente toda la tipología, ¿no?, de casuísticas que se pueden dar, que eso también es muy complejo. Claro, sí. Llegar a explicitar, ¿no?, esas... Bueno, eso es tener esa mirada interseccional cuando se hace una ley de que no nos dejemos a nadie fuera. Quiero decir, claro, son easy, ¿no? Pero hay muchas realidades dentro del propio colectivo LGTBI pues que muchas veces están invisibilizadas, ¿no? Claro. Que no caemos en la cuenta cuando estás o cuando se piensa en algún texto legislativo, pero claro, es que el abanico es muy amplio, ¿no? No solo para decir que vascos y vascas, no solo quien nace y está aquí, sino que vascos y vascas también son quienes vienen de fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí es importante no perder esa mirada. Por eso lo de LGTBI y ahora un plus, ¿no? Claro. O sea, no sé si seguiremos añadiendo plus. No, y esa mirada, pues Era-Berean sí que la tiene, ¿no? Que una cosa importante de Era-Berean es esa mirada interseccional, decir, bueno, pues que eso, que se combinan, que muchas veces pues personas migradas y LGTBI, que muchas veces a la sociedad le cuesta ver, ¿no? El otro día en una entrevista me preguntaban así por encima, ¿no?, ¿cuál es el imaginario social? Pues yo creo que todavía a día de hoy es hombre, blanco, joven y autóctono. Cuando hablamos del colectivo LGTBI, lo primero que se le viene a mucha gente a la cabeza es esa imagen, ¿no? Esto se retransmite mucho a nivel, sobre todo, publicidad, imagen, ¿no? Siempre hay un estereotipo de blanco, blanca, europeos, ¿no? En Era-Berean hicimos una pastilla divulgativa como con las 3 miradas para los días específicos, ¿no? Que pues Día del Pueblo Gitano, Día de las Personas Refugiadas, el día del 17 de mayo ya se proyectó y lo que se visibiliza un poco es esa percepción, ¿no? Pues personas LGTBI, pues también migradas o de otras razas o de otros orígenes, ¿no? Quiero decir, por romper un poco esa hegemonía. Bueno, os voy a lanzar un dato. El 63% de la juventud vasca opina que la violencia homófoba está bastante extendida. Nosotros también hemos querido salir, nosotras hemos querido salir a la calle y preguntar a la gente sobre este y otros temas. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Que no lo tenemos, pero bueno, nos lo imaginamos. Bueno, opiniones de todo tipo, pero sí que tenemos este 63% de la juventud vasca opina que la violencia homófoba está extendida. ¿Creéis que los jóvenes y, sobre todo, ¿no?, que son las nuevas generaciones, vamos a decir, se plantean que hay esta mirada tan diversa y que la defienden? Es decir, porque una cosa es decir, sí, sé que existe, y otra cosa es, bueno, mientras a mí no me afecte, ¿no?, como que pasa un poco de ella, pero que ante casos en su entorno, ante situaciones concretas, ¿saben cómo enfrentarse a ello? Bueno, pues mira, en los centros educativos yo suelo ver que, bueno, una pregunta que puedes hacer en un aula, sí. Si aquí hubiese una persona gay, lesbiana, transexual, transgénero, o sea, dentro de esta diversidad, ¿qué pasaría? Y normalmente te suelen decir, aquí nada, en este aula respetarían, pero en el aula de al lado no. Vas al aula de al lado y te dicen lo mismo, y dices, algo falla. Anda. Entonces, no nos gusta reconocer que somos homófobos, que somos transfobos, porque no, que somos machistas. Tú preguntas a alguien, no, yo no soy machista, yo no soy homófobo, yo no soy transfobo. Pero los demás sí, las demás personas sí. Entonces yo creo que ahí, ¿no?, el culpable ahí social. Sí, es esa fórmula fácil de la sociedad tiene la culpa y yo no formo parte de ella, ¿no? Entonces, el alumnado, yo creo que en esa percepción de las demás personas sí, saben que hay situaciones de desprecio, de rechazo. Discriminación, sí, de algún modo, ¿no? Pero no se ven, o sea, no se creen como formar parte de esa discriminación. Entonces tienes que rascar mucho para que se den cuenta. Cuando se dan cuenta, entonces lo primero es
bueno, pero son de broma o son situaciones así como puntuales. Entonces, cuesta mucho también darle la vuelta a esa visión. Entonces, yo creo que viene de fondo. Sí, desde muy abajo. Claro, porque al final hay que pasarlo a la conciencia, ¿no? Porque si no eres consciente de toda esa discriminación, aunque sea verbal, ¿no? Porque la física yo creo que la vemos más rápidamente, pero la verbal, pues la de ciertas acciones, etcétera, esa cuesta mucho más. Luego les cuesta además también, yo creo, tomar la iniciativa de hacer algo. O sea, de ponerse en marcha para, pues, condenar, o sea, luego una vez que ya hay un colectivo, digamos, un grupo de gente que sí que toma esa iniciativa, van, participan, ¿no? Entonces muchas veces tú preguntas al alumnado, bueno, ¿y haríais algo? Y si los demás hacen, sí. Como, ¿y tú por iniciativa propia lo harías? Como, pues, no. Ya. Entonces, en ese por qué no lo Pero harías... puede ser incertidumbre, miedo... que no vaya a ser que te tachen a ti actuar. también Sí, todavía sigue estando que te esa pongan a ti cosa, la etiqueta. Sí, el que vas con el rarito o la rarita, ¿no? Entonces ya hay como Si eres tú el que defiendes al colectivo, igual te tachan del colectivo. Sí, Claro, ya no eres de los... Un poco lo que, en la línea, guays, en lo que decías, ¿no? Ir con el colectivo grande es más fácil que no con el minoritario, Claro. ¿no? Sí. Eso también... Pero bueno, es verdad que dentro de lo que es la gente joven, estoy hablando hasta Bachi, sí que hay una pequeña conciencia dentro en general, de algo tendríamos que hacer. Que no sé, pero... Ya. Y que luego pues son minoría los que realmente igual tienen esas conductas más transfobas, pero que son al final a quienes más se oye. Ya. Dan más guerra, ¿no? Sí, eso es. Sí. Sin Y eso duda. es la pega, porque si en el aula encontrásemos que hay comentarios transfobos o homófobos y el resto de compañeros y compañeras lo castigan y dicen, no, para, ¿dónde vas? Pues podríamos avanzar bastante más. Pero claro, el resto de las personas, como muchas de las personas, de los chavalas, es desde el qué pereza volver a discutir contigo, debatir contigo. Otras es como, yo no me voy a meter en estos jardines. Otras personas que dicen, pues no. Entonces, creo que ahí también tienen que activarse ellos y ellas y ser conscientes. Yo creo que ahí les falta ese punto de empatía, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, que si no te toca de cerca, esto no va conmigo. Entonces les falta ese puntito de Bueno, pero al final yo creo que es una cadena, son todos eslabones de una misma cadena y hemos ido hablando de diferentes cosas y por un lado dices, no, es que tenemos cosas tan interiorizadas que nos parece, yo qué sé, maricón el último. Las hemos normalizado, ¿no? Sí, o sea, lo tenemos tan interiorizado, tan normalizado, tan... Claro, pero para quien no sufre esa situación, o sea, cuando alguien dice maricón el último, el chico gay que está en esa clase lo que va a pensar internamente no va a ser positivo. Sí, o que sea, se va a sentir aludido personalmente, pero no lo va a frenar. Entonces, sí, depende del carácter que claro, tenga. ¿no? el primer, para decir yo soy. El primer eslabón es que claro. lo tenemos súper interiorizado, pero es que el siguiente eslabón es que tenemos conductas como sociedad que hacen que quien pertenece al colectivo se retraiga. Entonces, ese que se retraigan hace que luego hay gente que sale del armario pues ya con más edad entonces no deja de ser una pescadilla que se muerde la cola. Es que el tema de la visibilidad yo creo que no es responsabilidad de las personas del colectivo exclusivamente, es decir, tú tienes que hacer el esfuerzo titánico de pegarte con todo tu entorno para decir que eres LGTBI. Bueno, si el entorno facilitara y diera las condiciones para que para ti no sea esa especie de guerra personal de voy aquí contra el mundo aquí a pasar ese mal rato, pues al final yo creo que no puede recaer solo en la responsabilidad de las personas del colectivo el decir si eres o no eres, sino que se tienen que dar las condiciones para que no te tengas ni que plantear esa salida, ¿no? Para que sea tan natural y tan normal como decir, que ya la gente no lo dice, que eres hetero. Claro, como eso ya se presume que eres hetero, eso ya está presumido. Tienes pues que asumir tú, ¿no? Tu identidad. Claro, pero que socialmente haya un día que haya la presunción de que todos somos LGTBI hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que una persona hetero tendría que hacer ese ejercicio mental. Todo el mundo LGTBI... En el programa Claro, ya está. Entonces, con todas las actividades que hay... había un vídeo. Y con el tema de, no sé, si a ruedas y cosas de esas, ¿no? Que a veces hasta que tú no has hecho esa experiencia...
dices, no, si en las ciudades no hay problema de movilidad, Todo el y mundo, cuando te vas en silla de ruedas te das cuenta eso cuando es, tienes un todo el carrito mundo- bebé, ¿no? Te das cuenta de cuántos problemas y cuántas alturas hay imposibles. Todo el mundo es hetero hasta que se demuestre lo contrario. Pues si hiciéramos el ejercicio al Claro. revés, de todo el mundo es LGTBIQ, hasta que tú tengas que salir como hetero y te sales delante de tu madre y le dices que te gustan los chicos, que tienes novio. Bueno, quiero decir, ese ejercicio... Sería interesante, Yo ¿no? creo que la responsabilidad también es social. Sí. Bueno, lo que está claro es que a lo largo de todo el mes hay un montón de actividades muy diversas, lúdico-festivas además muchas de ellas, pero también hay voces que se alzan en contra diciendo que, bueno, que esta manifestación tan colorista pues no está reportando los beneficios necesarios para visibilizar bueno, pues lo que realmente se está demandando, ¿no? Que es que cada uno pueda elegir libremente pues, la condición sexual o de identidad que quiera. Un poco, ¿qué decís ante esto? Claro, pero es que al final una persona que está diciendo que es que estos que salen a la calle no están representando, si lo que salen a reivindicar es la libertad. Entonces, si tú dices que no pueden salir con libertad como les dé la gana, Ya le con estás cortando colores, libertad, ya quieres le decir, estás ¿no? quitando libertad. No tiene ningún... O sea, son argumentaciones que no tienen ningún sentido. Al final, dentro del colectivo, yo creo que la diversidad es enorme, ¿no? Y cada uno puede decidir. El colectivo humano. El es colectivo diversa, humano. Y ya el diverso colectivo diverso. LGTBI, como es Claro, colectivo humano, pues sí. también es muy diverso, ¿no? Entonces cada uno puede decidir y a alguna gente le parecerá una obscenidad hacer y a otra gente le parecerá que es una forma que es la que yo quiero libremente de salir a la calle, ¿no? Yo creo que, bueno, más allá de entrar en que yo no valoro si me parece mejor una forma o la otra, yo creo que el hecho de que en estas fechas, como, o sea, las fechas internacionales se ponen, o sea, antes decíamos, estamos en el mes y no sé si, no, estamos en el año, o sea, todos los días del año hay que trabajar por la reivindicación de los derechos y por la visibilización de esta situación, ¿no? Todos los días del año, pero eso es como, yo no quiero hacer regalo en mi casa porque cualquier día es bueno, ya, pero es que cualquier día no haces un regalo. A lo mejor se te Al olvida, final ¿no? te Todo tienen el que año. poner una fecha, ¿no? Pues esto igual, o sea, el poner fechas en las que, bueno, pues nos pongamos a hacer este programa y hablemos de esto, porque igual si no, no lo habríamos hecho, otros prefieren salir a la calle, o sea, es importante todavía, por todo lo que estamos hablando, que nos falta por hacer, desde el ámbito institucional falta muchísimo, desde el ámbito social, educativo, sensibilización, pues bueno, el tener fechas señaladas, ¿no? Simbólicas también, que visibilicen y que sea cuando más que se hable de esto y que se reivindiquen derechos, en general eso es positivo, ¿no? Luego la forma en que cada uno lo hagamos, pues bueno. Sí, yo creo que, como decía Mónica, que el colectivo es muy diverso y yo creo que los días hay que señalarlos y sobre todo también un poco para eso, ¿no? Lo que decía antes, para que ese imaginario tan limitado que mucha gente tiene, pues que sea una fecha o alrededor de una fecha en la que se visibilice pues otra parte del colectivo. Y aquí ya hablo como Aldarte, nosotras en Aldarte tenemos pues mujeres lesbianas mayores, que la realidad de las personas mayores LGTBI es otra cosa que está muy invisibilizada, jóvenes, adolescentes, personas con diversidad funcional y diversidad psíquica, es decir, ahí hay una personas gitanas, que también en la red de la Verean pues es esa triple mirada, ¿no? Personas gitanas LGTBI, pues esas miradas que están muy invisibilizadas y el 28J está muy cerca, pero el 20J está más cerca, que es el Día de las Personas Refugiadas, y también hay muchas personas refugiadas LGTBI, ¿no? Yo creo que al final es, como decía antes Gaiska, esas gafas moradas, pues ponértelas los 365 días pues para ver un poquito más allá de lo que también muchas veces nos enseñan, ¿eh? Y luego esta siempre es una apuesta con el tema de los medios, a ver cuántos medios dicen orgullo gay. Entonces, quiero decir que es verdad que desde el lenguaje y desde el vocabulario, esa visibilidad, orgullo gay, bueno, venga, va, LGTBIQ, que yo sé que es más largo, pero al final es que si no, también en el lenguaje dejamos invisibilizadas pues, en todas las realidades, quiero decir, pero que en esta pues también. Está muy bien, además, yo creo que el tema del lenguaje necesitaría un capítulo aparte, porque simplemente la definición, ¿no?, de todos los nuevos registros que hay hasta llegar a queer, pues no quiero ni contar, ¿no? Pero que me parece muy importante porque, un poco lo que decíais en la línea primera, ¿no?, que mucha gente no tiene claras las cosas y le parece tan complejo que dice, esto es mucho jaleo, ¿no? La sopa de letras. Claro, al final, en vez de ayudar a que todo eso llegue a un acercamiento y a una comprensión, mejor comprensión, lo que hace es alejar de algún modo porque, ¿no?, se ve como una atalaya muy grande, muy compleja. Bueno, vamos a hacer una pausa porque también suceden más cosas, además de este mes del orgullo, lo he dicho bien, ¿no?, LGTBI, pues suceden también otros temas que queremos atender. Vamos a escucharlos.
Durante el primer trimestre de 2022, los juzgados de violencia sobre la mujer recibieron casi 42.000 denuncias y registraron más de 40.000 mujeres víctimas, datos que revelan un aumento importante de las denuncias respecto a los mismos meses de 2021. Según el Observatorio de la Violencia Machista, los jueces concedieron 7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas. Hablamos de Guere Bagara, el proyecto que busca destapar las historias no contadas de las personas mayores LGTBI+, en la localidad vizcaína de Guecho. El proyecto se basa en recopilar testimonios de personas mayores LGTBI+, para luego mostrarlos en una exposición con collages de fotos antiguas y actuales de los protagonistas. La iniciativa cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Guecho gracias a una beca de creación. El Instituto Foral de Asistencia Social, el IFAS, organismo adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Vizcaína, que se encarga de gestionar centros y servicios sociales en Vizcaya, ha convocado una nueva OPE para 129 plazas, con la mirada puesta en rebajar la temporalidad al 8% que establece la ley. La convocatoria suma, como decimos, 129 plazas, 104 de ellas por concurso o oposición y 25 solo por oposición. Entre ellas habrá 3 reservadas para personas con discapacidad. Vivienda entrega 223 pisos sociales a mujeres maltratadas en Vizcaya en 3 años. Son la mitad de los inmuebles protegidos entregados en Euskadi para proteger, valga la redundancia, a las víctimas de violencia de género, y duplica ya las cifras de hace tan solo un lustro. Y es que cada vez que se produce un caso, la víctima suele ser derivada a un centro de acogida para víctimas de la violencia de género. Pero el segundo paso es garantizarle un hogar estable desde el que rehacer su vida. El Instituto Foral de Asistencia Social, el IFAS, organismo adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Vizcaína, que se encarga de gestionar centros y servicios sociales en Vizcaya, ha convocado una nueva OPE para 129 plazas, con la mirada puesta en rebajar la temporalidad al 8% que establece la ley. La convocatoria suma, como decimos, 129 plazas, 104 de ellas por concurso o oposición y 25 solo por oposición. Entre ellas habrá 3 reservadas para personas con discapacidad. Bueno, y como siempre nos quedamos escasas de tiempo y bueno, sí que os pediría que a modo de resumen, a modo de petición, qué es lo que os gustaría conseguir, cuál es vuestra hoja de ruta, un poco, si tuvieseis una varita mágica, ¿no?, y pudieseis hacer algo, ¿qué sería? Así que, Mónica, a nivel institucional, ¿qué os gustaría conseguir? Bueno, pues la igualdad de trato real de todas las personas en libertad absoluta y con todos sus derechos cumplidos, ¿no? Esa es la máxima. La hoja de ruta no te la puedo contar porque hay tantas cosas por hacer que tendríamos 3 días, pero bueno, la visión es esa, ¿no?, que eliminar la discriminación y que las personas podamos ser lo que queramos ser en libertad y con todos nuestros derechos. Porque si a todos y a todas nos gusta poder decidir y poder ser, porque les vamos a decir a los demás lo que no pueden hacer, que sería un poco la máxima, lo que pasa que aún así cuesta mucho. Mónica, pues eso, mucho trabajo por delante. Elena. Pues bueno, yo creo que como red Berean, un poco también en la línea que decía Mónica, el ideal sería que no hubiera discriminación por motivos de orientación y cuestión de género, ¿no? Es decir, que nadie o que ninguna persona LGTBI, Q+, pues sea discriminada. Y en el caso de que lo fuera, pues que la red se conozca, que la gente sepa que hay un espacio y que hay una serie de entidades a las que puede acudir y en la que va a ser acompañada y atendida, pues para abordar esa situación. Toda la información en la página web de Berean, tiene las entidades que forman parte de la red en cada una de las 3 provincias, Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa, y sin ningún problema nos puede encontrar a través de ahí. A nivel informativo, y una vez que la persona también quiera denunciar, ¿no?, un suceso hay una comisión jurídica que también tendrá acompañamiento y asesoramiento jurídico, así que sin ningún problema. Bueno, pues también esperemos que no tengáis mucho trabajo en el sentido de bueno, pues que las personas solo vayan a informarse, no porque les han acontecido hechos, pues, de discriminación. Gracias también por acompañarnos. Saray. Pues yo añadiría una petición
a esa hoja de ruta para llegar a ese Bien, objetivo ahí maravilloso. las cosas claras. O sea, Claro que sí, hay que poner las cosas con nombre y apellido para llegar al sitio, ¿no? Los peldaños en orden hay que ir haciendo, ¿no? Yo siempre he apostado mucho por educación, educación y educación, porque siempre he creído que lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI tiene mucho más que ver con la desinformación, con la falta de información, que con prejuicios y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando hemos estado con el tema de educación, siempre me he encontrado con que somos como los bomberos. Cuando hay fuego vienes y lo apagas y luego te vas. Y yo siempre he reivindicado que esto tiene que ser una cosa transversal. O sea, no puede ser que lleguemos nosotros, apaguemos un fuego y luego nos vamos, pero es que luego se te va a encender otro. Esto tiene que ser pildoritas dentro de todas las materias de la educación. Yo siempre pongo de ejemplo, y es un ejemplo súper sencillo, si me decirme, mi aita me da 2 euros y mi ama me da 1, ¿cuántos euros tengo? Si dices, si mi ama me da 2 euros y mi otra ama me da 3, ¿cuántos euros tengo? El ejercicio de mates lo haces igual, pero ya estás metiendo ahí. Sin duda. Y el que en toda la educación se ponga de manera transversal a mí me parece súper importante y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la identidad, cuando hablan de los cuerpos. ¿Esto es un niño o esto es una niña? No, perdona. Esto la mayoría de las veces es un niño, pero a veces es una niña. O sea, ya déjaselo ahí, que lo vayan asimilando. Puertas abiertas, ¿no? Eso es. A otras opciones o posibilidades. Muy interesante lo que has dicho, porque efectivamente se ha demostrado que los libros de matemáticas también son sexistas, por ejemplo, porque sí, siempre esto... se alude, ¿no? A los hombres, por ejemplo, son directores y trabajan, ¿no?, en grandes empresas, y las mujeres amas de casa que van y traen las manzanas, ¿no?, que es el ejemplo más repetido. Añadir efectivamente lo que decíais, no está incluido. Yo una vez se lo pedí al Departamento de Educación y me dijeron que es que a las editoriales no se les puede meter mano y ellos hacen los libros como quieren. Y en ese sentido, años ahí madurando una idea que le di a Mónica hace poco. También. Y dije, bueno, pues si de aquí sale algo, eso avanzaremos mucho. Qué bueno también esa mirada, ¿no?, a los libros de texto que son tan importantes, claro, porque tienen que aparecer mujeres artistas, por ejemplo, algo tan básico como eso. En fin, de esos temas también tendríamos largo y tendido para hablar. O científicas, que aparecen científicas, menos por todavía. Supuesto, claro. Por decir, vamos, que me pongo a enumerar y no, me falta programa. Gracias también por el peldaño a añadir en esta hoja de ruta. Gaiska. Pues yo creo que voy a ir un poco en la línea esta de la educación, pero de la educación desde infantil. Creo que habría que bajar, eso que decimos de los peldaños, bajarlos hasta abajo del todo, y en infantil empezar ya a trabajarlo, me parece que es básico. Pero para ello, creo que también, ya más a nivel, dentro de lo que es académicamente hablando, universidad, ahí está fallando algo. Quiero decir, el profesorado, el problema que tiene es que no tiene herramientas, porque no tiene los conocimientos, porque cuando se ha formado no ha recibido nada de esto. Entonces, también ahí es algo que llevamos tiempo diciendo, que dentro de lo que son las carreras de personas, o dentro de lo que es el máster, para personas que van a trabajar como profesores y profesoras, deberían de tener esa asignatura como tal. Y bueno, eso también es algo que llevamos también ahí madurando. Y luego voy a coger una cosita que ha comentado antes también Elena, del tema de las personas con discapacidad, que parece que es este colectivo que está como muy olvidado, que no tienen sexualidad. Cada vez están reivindicando más este aspecto, que además tenemos en marcha un proyecto precisamente con este colectivo. Entonces, bueno, pues me parece que hay que recogerlo. Hablabas de la cultura gitana, de personas emigradas, pero pues, también yo creo que las personas con discapacidad hay que ponerles esa voz. Lo que está claro es que necesitamos unas gafas que no nos dejen ver, digamos, toda esa mochila, ¿no?, de pensamientos previos que tenemos respecto a la persona, y verla solo como una persona, ¿no?, con sus necesidades, con sus intereses, con su propia voz y sobre todo con su propia elección ante la vida. Eso sería unas gafas muy interesantes que, no sé, habría que hablar con alguna óptica de robótica y cosas de esas, ¿no?, para que nos desarrollasen una muy especial. O igual nos estamos equivocando y la cosa, en lugar de ir de ponerse gafas, va de quitarse mochilas. También. Aquí hay mucho que discutir. Oye, podríamos seguir haciendo otro programa, ¿eh? Lo siento, pero se nos ha acabado el tiempo y es una pena. En fin, lo importante es que tengan temas para reflexionar en casa, para que efectivamente amplíen la mirada y sobre todo pues para que cada uno, ¿no?, se haga autodiagnóstico y tome en consideración qué estamos haciendo con el resto de personas que tenemos en nuestro entorno. Como siempre, les agradecemos la escucha y les dejamos con la agenda social, con otros temas en los que pueden tener más información. Les esperamos, eso sí, la semana que viene. Gracias por acompañarnos.
Servicios que te pueden interesar. En la web www.euskadi.eus podrás encontrar toda la información referida al Departamento de Igualdad, Justicia y Servicios Sociales de toda Euskadi. También las webs y teléfonos de todas las áreas que pueden apoyarte en mejorar tu calidad de vida. Betion es un servicio de teleasistencia 24 horas al día, todos los días del año. Un equipo profesional te atiende y apoya en todo momento. Te permite realizar tus actividades fuera del domicilio con tranquilidad y seguridad gracias a un pulsador o medalla roja de asistencia y tan solo por 4 euros al mes. Betion es un servicio de confianza para más de 65.000 personas en Euskadi. Infórmate en el 012. La web justicia.eus es un referente para trámites e información sobre familia, inmigración, estudiantes, oposiciones, víctimas de violencia, candidaturas a jurado y profesionales del ámbito judicial. También se pueden tramitar por Internet certificados de matrimonio, nacimiento, defunción o reclamaciones y sugerencias. Además, podremos encontrar información de actualidad, bolsas de trabajo, estadísticas y otras noticias de interés. Una web de interés ciudadano, justicia.eus. Este año los ayuntamientos contarán con un protocolo para impulsar la prevención de la violencia machista contra las mujeres durante las fiestas. Va dirigido a ayuntamientos, comisiones de fiestas, hostelería, chosnas y cualquier colectivo que programe actos festivos. Está elaborado por Emakunde con el apoyo de las Diputaciones Forales y Eudel, en el marco del programa Beldur Barik de prevención de la violencia entre la juventud. ¿Te has sentido discriminada en el trabajo? ¿Has sufrido acoso sexual o sexista? ¿Te han despedido por estar embarazada? Estos y otros casos son los que atiende el Servicio de Defensa de Emakunde en casos de discriminación. Puedes consultar en este teléfono 945 016 55 y explicar tu caso. Toda la información en la web de Emakunde.